espero que lo que voy a exponer ahora les sirva como una ayuda para que puedan implementarlo o manejarlo de alguna manera diferente a lo que venimos haciendo en construcción. El tema es gestión logística interna. La obra, me pidieron no describir un nombre, la vamos a llamar RB, es un centro comercial. ¿Cómo surge la idea? Como ya les dije, fue a través de un problema, ¿no? Planteamos para la empresa en ese momento, no se había hecho este tipo de proyectos como centros comerciales. Entonces empezamos a revisar qué podríamos proponer, lo que ya, bueno, a través de lo que no se ha hecho. Entonces planteamos 3 puntos importantes, 3 puntos que son el presupuesto asignado al proyecto, la logística dentro de obra y el tiempo del ingeniero de producción o el encargado que ve el tema de los materiales. Como presupuesto asignado, revisamos cuánto se asigna por partida mano de obra, materiales, equipo y subcontrato. He subrayado aquellos que tienen un porcentaje mayor en base al presupuesto. Si se dan cuenta, en mano de obra y equipos sumados es un porcentaje mucho menor que solamente tenemos solo tocando materiales o subcontrato. Acá sí detallábamos que en mano de obra ya podíamos decir que somos expertos, en equipo de alguna manera tenemos los controles necesarios, pero materiales y subcontrata estamos en un tema de aprendizaje todavía. Sobre todo materiales, porque subcontrata de alguna manera nos hemos encaminado un poquito con los contratos, pero en lo que es materiales no. Dejamos mucho a la mano del proveedor, a la mano de una negociación inicial, que es el segundo punto, que es la logística dentro de obra. Al no tener un encargado, un nombre y apellido, lo que pasa es que solamente hablamos en una reunión de presentación, en un kick-off, decimos al área de compras, a ver, mira cuál ha sido tu negociación. Generalmente las negociaciones que hace el área de compras es una negociación con bastante metrado, con bastante volumen y genera un costo, pero no necesariamente se revisa la característica, el tipo de obra, los inconvenientes que vamos a tener más adelante, porque todavía no se están visualizando. El que lo va a visualizar finalmente es el ingeniero de producción o el encargado, que es el que va a ver el tema de los materiales, dentro de otras actividades más. Analizando al ingeniero de producción o el encargado, pasa casi el 40% de su tiempo con el teléfono, revisando qué pasa, por qué no llegó el material, cuál es el problema del proveedor, por qué llegó errado el material. Ante esto, planteamos y decimos, entonces, ¿cuál vendría a ser el problema? El problema es la gestión de material en obra, que finalmente no sabemos quién va a administrar, quién va a gestionar, quién va a controlar, quién va a hacer el control casi personalizado, así como lo que hacemos con la mano de obra. Iniciamos con 3 actores. El ingeniero de campo, que dijimos que puede ser ingeniero de campo, puede ser trainee, puede ser practicante. ¿Qué le asignamos? En principio le asignamos, mira, vas a revisar la ingeniería, vas a hacer los pedidos, vas a revisar las llegadas, vas a ubicarlo en obra, vas a poner los registros y vas a hacer el seguimiento. Adicional a esto, tienes tus actividades de producción. La pregunta era, ¿será eficiente con tantas actividades? Y aparte, ya mencionando adelante, que habíamos hecho un sondeo, una carta balance básica de cuánto tiempo ocupaba hablando por teléfono con los proveedores. Luego pasamos al tema del almacén. Almacén hace el registro de los ingresos y salidas de material. No necesariamente revisa si el pedido es el adecuado, porque obviamente ya ha pasado el primer filtro, que es el ingeniero de campo. Luego pasamos a oficina técnica, que podría ser el encargado, pero él registra, ve el tema de costos, ve que si el material está de acuerdo a lo presupuestado, y hasta ahí es su responsabilidad, podríamos decir. ¿Cuál es nuestra propuesta? Un área de logística interna. Este área de logística absorbería todo lo que esté en verde, más tendría un plus, que sería la calificación a los proveedores, las visitas a planta,
las reuniones semanales, todo esto, actividades que normalmente haces con la gente de obra, con los ingenieros. ¿Para qué? Para mantener el flujo y no tener problemas de retrasos. Ahora, ¿dónde lo aplicamos? Lo aplicamos en esta obra que ya les dije, CRB. Es un proyecto que consiste en una construcción de un centro comercial que cuenta con 75.000 metros cuadrados, con todas las características que se describen acá. Además, mencionar las condiciones. Tenemos un plazo de ejecución de 270 días, el tipo de contrato suma alzada sin reajuste. Esto es algo importante, los hitos, que son 12 entregas, tenemos 12 hitos. Independientemente de que estés todavía en proceso de construcción, ya tienes que hacer una entrega con acabados mínimos, porque va a venir un implementador y va a concluir con el acabado final. Ahora, también mencionar una característica importante, por eso les hablaba inicialmente de ante un cambio, ante algo diferente, ante algo no rutinario que no conocemos, y por eso nos ponemos a pensar un poquito más. Ahora, el consorcio, estábamos construyendo bajo un consorcio, dos culturas diferentes, la ubicación y la zona, una zona bastante tuburizada, vías angostas, y eran fechas cercanas a las elecciones municipales. Ya se imaginan, las vías estaban totalmente en proceso de reparación para generar una reelección. Ahora, eran 4 frentes, cada frente aproximadamente, vamos a redondearlo en 235 metros cuadrados con 16 sectores, y bueno, en cada frente están todos estos cines, gimnasios. En el frente 1 estaba el cine, en el frente 3 un instituto, les voy a decir lo más resaltante de cada frente. En el frente 4 estaba el patio de comidas, que compartía algo con el frente 2, acá teníamos las tiendas ancla. Ya, ahora un poquito de los éxitos, ya para terminar. Como primer punto, hablamos que no había un encargado con nombre y apellido dentro de la obra. Ahora sí ya lo tenemos. Acá arriba les estoy poniendo un organigrama que más o menos distribuye toda la gente que contábamos en la obra, pero este cuadrado que ven acá, este es el área de logística interna, que está integrado por un ingeniero senior y 3 ingenieros junior, trainee y un practicante. Este era el encargado de hacer las visitas a planta y revisábamos parámetros antes de que haga cada visita, con unos controles que se revisaban previos con la persona que hacía el planeamiento, que era la cabeza de este área. Ahora, el segundo punto, el presupuesto de este personal no estaba como parte del proyecto. Este presupuesto ha salido de toda la gente asignada, de los controles que se han venido dando y del presupuesto asignado al material. Ahora, el punto 3, las alertas para soportar y tomar decisiones que conversen con el planeamiento a tiempo. Acá sí tenemos un punto importante, porque inicialmente se planteó que los 4 frentes iban a ser con prelosa. Ahí nosotros nos involucramos un poquito más con el proveedor para ver cuánto era el nivel de producción que él tenía y cuánto ya estaba vendido de lo que producía. Es así que nos damos cuenta que no podía atender a la obra, y cambiamos el planteamiento a dejar 2 frentes con prelosa y 2 frentes con fenólico, que de alguna manera ayudó porque fue una reacción a tiempo, no durante el proceso, no durante la falta del material. Ahora, pasando al cuarto punto, acercamiento e involucramiento en las operaciones de los proveedores. Como les dije, nosotros visitábamos la planta. Si había una pequeña alerta por parte de la persona que normalmente visitaba, que era el practicante, nosotros íbamos y revisábamos a detalle con el dueño, con la persona encargada, que teníamos esa apertura porque se había dado una negociación inicial. Y finalmente, el punto 5, se generó un monto para la obra por material controlado. Nosotros llegábamos a acuerdos semana a semana en las reuniones que teníamos con cada proveedor de materiales críticos, llamemos concreto, el encofrado, el acero y bueno, la prelosa, como ya les comenté. Entonces, llegábamos a acuerdos los cuales eran revisados semana a semana y se enviaban con fotografías y correos de lo que no se había cumplido. Y esto se ponía un número, un monto, a través de horas hombres perdidas
o equipo, horas de equipo también perdido, porque teníamos 4 grúas y cada frente tenía su propio patio de maniobras. Ahora en las dificultades, como todo nuevo cambio, nueva implementación, genera barreras, y de todas maneras estas barreras, han visto el organigrama, éramos muchas personas que ya venían trabajando de una manera, 2 culturas que tenían de alguna manera autonomía en el pedido de los materiales, en el desperdicio que nosotros llamamos control total. ¿Qué pasa cuando viene alguien y te dice, mira, la losa lo vacío, tú miras y todavía no está liberado, no hay acero, tú cortas ahí el pedido y no pierdes el concreto? Porque normalmente lo que pasa es que el ingeniero, en su ímpetu de llegar a completar el plan, a tener 100% en su PPC, lo que va a pasar es que ese concreto ya no se va a poder utilizar y va a pasar al desperdicio, que normalmente debería ser el 5%, pero que finalmente viene siendo un porcentaje mayor. Ese tipo de decisiones, con el apoyo y soporte de la dirección, podíamos tomar en obra, con algo documentado, visto, conversado con el jefe de campo en su momento. Ahora, la priorización con todas las áreas era una dificultad semanal. Las reuniones semanales, ya no con el proveedor, sino con el equipo en sí, era difícil porque era mostrar la realidad de por qué no se había cumplido un PPC. Porque normalmente tú dices, no, el proveedor no cumplió, pero ahora ya había un área, había alguien detrás que tenía la misma camiseta de la persona que estaba ejecutando, y sabíamos realmente por qué no habían cumplido, si era del lado nuestro o era del lado del proveedor. Entonces ya éramos un tercero en realidad, que visualizábamos ambos panoramas, y es así que hemos aprendido varias cosas que pueden sonar muy lógicas, pero que son un poquito difíciles de reconocer cuando tú estás dentro del proceso. La primera lección aprendida, que para mí creo que es el resumen de todo lo que les he contado: un seguimiento personalizado a proveedores genera ventajas. Ya les he dicho que el porcentaje asignado a materiales puede soportar estas personas, estas 4 personas, para poder hacer una revisión más exhaustiva, al igual que el seguimiento que se le hace a la ingeniería o al tema de mano de obra. Ahora, el involucramiento de los responsables de la primera negociación durante la ejecución fue básica, porque obviamente, si bien es cierto, el kickoff no te da un panorama completo, pero sí ayuda, porque ahí pueden generar cambios, y si hay una persona atrás que está mano a mano con la primera negociación, va a ocurrir que se va a poder plantear muchas dificultades que se presentan en todas las obras, y se va a poder dar algo de conocimiento adicional, ya no solo en el tema de negociación, sino en el tema de ejecución, porque buenos negociadores es el área de compras, pero va a faltar en un buen ejecutor que también cuente lo que ha sucedido para generar realmente un buen contrato. Ahora, el respaldo de la residencia es la clave para realizar una gestión con resultados. Como les comenté, al tener esa autonomía, esa decisión para poder frenar un vaciado, para poder ver si realmente el acero dimensionado estaba entrando en la estructura para la que se había traído, o generar los lotes de acuerdo a un planeamiento que Campo había resuelto. Entonces, eso ayuda bastante, porque la residencia está con nosotros de alguna manera en lo que es el terminar la obra a tiempo, pero de manera eficiente. Entonces, eso nos ayudó bastante. Sí fue difícil implementarlo, pero un poco que cambió la manera que tenemos de ver, de solamente controlar la mano de obra o el equipo, sino ya un poco movernos al tema de lo que es material y su contrato. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Marco Loaiza. En las empresas que he trabajado, normalmente se maneja logística en la central, ¿no? Los requerimientos o pedidos de materiales salen de campo, en las ciudades de campo, las partidas que se están ejecutando,
se hacen aprobar por el jefe de producción, la oficina técnica y la residencia de la obra, ¿no? Sale el requerimiento, se procede a hacer órdenes de compra, órdenes de servicio en la central ya, y ahí se tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Un seguimiento al pedido o a los materiales que se han realizado. A esto apoyaba en obra el jefe de almacén y el asistente de almacén, ¿no? Digamos, en ver la parte logística de los materiales que tienen que llegar o los pedidos. Si se quisiera implementar en cada obra un área de logística, ¿qué características deberían tener esos profesionales, ¿no? Profesionales o técnicas? Y en cuánto podría, si este costo de esta área se tendría que agregar a los gastos generales, ¿en qué porcentaje más o menos se incrementaría, ¿no? Esa es mi pregunta. Mira, en realidad el almacén ha continuado haciendo su trabajo porque son materiales de consumo diario, de rutina. Lo que nosotros hemos controlado es aquello que está asignado un presupuesto considerable, que es un porcentaje importante, por eso hablo de 4 o 5 materiales, que es el acero, el concreto, el encofrado y la prelosa. Son montos importantes. Ahora, como les comenté, en el área éramos 5 personas y sí conversaba mucho la necesidad, porque tú sabes que diario se avanza una cantidad de metros cuadrados, un volumen de concreto. Eso está de acuerdo al plan, o sea, el plan lo da campo, no necesariamente lo da este área. Este área lo que va a hacer es hacer el seguimiento y el control de que el proveedor también entre en nuestra manera de pensar, ¿no? Eso es ahora el porcentaje, como te digo, no necesariamente tienes que colocarlo en el presupuesto. Nosotros no estábamos considerados en el presupuesto, fue parte de ese porcentaje que de alguna manera se revierte esta inversión al tú hacer un control, porque no te digo que nosotros cobrábamos las horas hombre perdidas, cobrábamos las horas de equipo perdido, y eso obviamente se expresaba en dinero, que eso era lo que iba asignado al costo, no total, porque obviamente es un porcentaje menor de la ganancia que se tuvo. Yo quería hacer un comentario de la presentación de Vania, porque yo vi la presentación inicial de Vania antes que muestre esta, donde había números que probablemente hubiéramos recibido una demanda de la constructora si lo mostrábamos. Pero lo importante es esto, si uno va donde un gerente de proyectos y pide, oye, yo quiero 7 personas para logística, probablemente lo van a negar. Es lo más probable, ¿eh? Porque son 7 personas, es un montón de gente. Sin embargo, lo que rescato mucho de la implementación de Vania y es que rompe un paradigma, es que lo paga con la gestión de materiales, que no se suele hacer. Negociaciones con los proveedores, compromisos semanales, estamos hablando de a otro nivel, ¿sí? O sea, nosotros nos hemos vuelto especialistas en casco, en la industria. El Lucajet está orientado a casco, sectorizamos casco, pero luego cuando pasamos a acabados, a instalaciones, ¡boom! O sea, entramos en un ambiente denso, ¿no? Que no avanzamos al mismo ritmo. Y en logística no hay mucho avance, por eso cuando hablé con Vania y me contó de su experiencia, dije, oye, tienes que mostrar esto porque de verdad rompe un paradigma y yo no sé si tenga esto un sustento psicológico o técnico, pero es como que te ancha el cerebro, ¿no? Te amplía tu forma de pensar y dices, oye, yo puedo hacer eso también en mi obra. Esa es una de las cosas que rescato de la presentación de Vania. Y lo otro es que quizá, sería bueno que lo complementes al final, es que el factor humano es uno de los contras que suele pasar, porque es como que la constante de las 3 presentaciones que hemos tenido, que la gente pues dice, quizá el ingeniero de campo piensa que está perdiendo piso, porque piensa que, oye, esa es mi chamba, ¿no? Cuando en realidad lo que ha hecho el área de logística acá es apuntar a beneficios del proyecto, no de beneficios personales. ¿Eso no lo quería opinar? Buenas noches. Bueno, la empresa para la cual yo trabajo se dedica a lo que es transporte terrestre, fluvial, aéreo, ¿no? Logística en general, ¿no? Nosotros, bueno, el rubro principal para el cual
trabajamos todavía es hidrocarburos, ¿no? Eso fue desde que se fundó la empresa ya hace casi 30 años más o menos, ¿no? A partir del año 2002, 2013 más o menos, bueno, para nadie es pues un secreto que el sector hidrocarburos ha entrado en decadencia, ¿no? Entonces la empresa se vio en este caso pues no digamos la decisión estratégica de buscar otros mercados, ¿no? Y justamente a partir de esa fecha uno de los mercados en los cuales más comenzó a incursionar era el de sector construcción, ¿no? Sector nuevo para nosotros en este caso, inclusive para quien les habla, ¿no? Y bueno, como dicen, pues entramos con un poco de miedo, ¿no? El sector hidrocarburos nos tenía acostumbrados pues a auditorías, sí, visitas, N cosas, pues, ¿no? Bueno, ya desde esta fecha, más o menos 2013, que se ha empezado a trabajar con empresas constructoras, y bueno, nos hemos dado con la sorpresa, pues que en realidad, digamos, este nivel de exigencia, ¿no? En cuanto al tema de, pues, seguimiento, auditorías, visitas, que era frecuente en el sector de hidrocarburos, donde prácticamente estaban, se podría decir, detrás de nosotros, ¿no? No es tan frecuente en el sector construcción, ¿no? Para nosotros una empresa de transporte, ¿no? ¿Qué te digo, no? O sea, de 10 empresas, que obviamente no voy a mencionar su nombre, a lo mucho 1 o 2, pues hemos tenido un tema de, digamos, una visita, un tema de ver cómo está la parte comercial, N cosas, ¿no? Entonces, mi pregunta puntual, ¿no? Dicho esto, era si los criterios, en este caso, pues, ¿no? Que una empresa constructora, bueno, promedio, ¿no? Tiene para, en este caso, evaluar a un proveedor como viene a ser el tema de, pues, logística, ¿no? O sea, transporte terrestre en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Son los mismos, son distintos, ¿no? Existe, digamos, una diferenciación respecto a otros proveedores, como por ejemplo los que mencionabas, ¿no? Materiales, ¿no? Concreto, bueno, acero, en fin, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esa es un poco la consulta, ¿no? ¿Cuáles son en este caso los criterios, ¿no? Para una empresa de este tipo, ¿no? Este rubro, ¿no? Que se dedica a lo que es la parte logística, ¿no? Gracias. Bueno, y conoce las preguntas que se va a hacer. Sí ha sido importante para nosotros conocer cuál es el punto más débil de cada proveedor. De repente, por ejemplo, ¿no? En el caso de Prelosas, nosotros cuando revisamos la planta nos parecía que era muy desordenada, que nuestro material podía estar mal apilado, que el acero, que normalmente no solamente una persona, sino de repente son 6, 7 obras, empiezan a llevar el acero a esa planta, estaba totalmente confundido y sobre charcos de agua, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Como estábamos visitando la planta, generamos un orden. Hicimos dónde sería la zona donde vamos a depositar el material. Inclusive le pedimos al proveedor que la acercara para que estemos claros en qué cosa era nuestro, ¿no? Segundo punto, que vimos que el elemento que utilizaban para izar las prelosas estaba en mal estado. Hablamos con la persona ahí encargada para que lo revise de alguna manera. Tratamos de entrar mucho en la operación. Sí tuvimos resistencia del proveedor porque obviamente él siempre ha trabajado así, no recibía visitas cotidianamente y que venga de un momento a otro alguien a decir, oye, esto debería mejorar, me vas a entregar pelosas fisuradas, si las vas a apilar en esta cantidad. Cosas así fueron las que de alguna manera vieron otra forma de trabajo, no solamente por parte nuestra, sino por parte de los proveedores. Igual fuimos a la planta de Unicom también a revisar
porque ellos nos decían que el problema era que nosotros retrasábamos mucho los vaciados, pero era realmente que no tenían la cantidad de carros que habían en una primera negociación quedado. Entonces nosotros tuvimos que regular de alguna manera porque eso no se podía cambiar. Nosotros no íbamos a dar más recurso al proveedor, pero sí lo que se podía regular era la cantidad de vaciado que se podía hacer por día, que iba a ser ventajoso para nosotros. En muchos casos se transportó lo que conocíamos nosotros a cada proveedor. Algo hemos compartido ambos, ¿no? Algo hemos aprendido.